Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo, y también, ¿verdad? Sí, por la gracia de nuestro Dios estamos aquí reunidos para profundizar con el libro Romanos. Sí, entonces hoy también por la gracia de nuestro Dios sin falta, ¿verdad? Vamos a aprender y encontrar la revelación de Dios para que podamos obedecer y sujetarnos conforme a la voluntad divina del Padre, para llevar una vida con valor y con toda felicidad en Cristo, ¿verdad? Sí, entonces oremos para continuación con el libro Romanos, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Y háganos, Señor, crecer más y más para que podamos alcanzar a la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, Señor, ocupamos crecer más y más para poder ver ampliamente el mundo de Dios y cubrir con el Evangelio y la gloria de Dios en toda parte de la tierra. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y para que estén día con día crecidos con buena madurez y preparado con todo poder que Dios da para poder cubrir con el Evangelio nuestra familia y nuestro vecino y nuestro trabajo y donde sea que estemos para poder evangelizar, rescatar a muchas almas. Y bendiga a algunos invitados al estudio bíblico romanos para que ellos también sean participantes de la santidad de Cristo por la fe primero y luego por la vida juntamente con la iglesia salva, renacida, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy, como continuación, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14 a 21, sería verdad. El libro Romanos, capítulo 12, verso 14 a 21, si yo leo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros y no altivos, sino asociándoos con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión, y no apaguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, no pagaréis, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si hasta aquí leímos. Sí, realmente parte del libro Romanos y nos edifica una forma tan hermosa, realmente, ¿verdad? Como que ya estábamos aprendiendo bastante tiempo que es la salvación únicamente por la fe de Cristo, sin obra nuestra. Por eso Romanos, el libro Romanos está hablando constantemente de la fe sin obra. Y luego, ya desde el libro Romano capítulo 10, ya media parte, ¿verdad? Ya está hablando de obra que se manifiesta por los que ya están con Cristo Jesús, siendo salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo. Luego viene una vida, ¿verdad? Manifestada por medio del Espíritu Santo con una vida con santidad. Aunque pueden pasar algún error, ¿verdad? Alguna equivocación y algún defecto en la vida de ser justo,
renacido, ¿verdad? Pero la orientación de ser justo renacido siempre llevar una vida hasta la vida, ¿verdad? Que con la santidad, no solo por la fe llegar a ser santificado por la fe para entrar al reino de Dios. Ya uno que nace como santo por la misericordia de Cristo por medio de la fe, ya está listo, sellado del Espíritu Santo, llevar una vida santa, limpia, justa, conforme a la voluntad divina del Señor y la verdad y la revelación, tal como está escrita en la Santa Biblia, realmente, ¿verdad? Por eso, y por la llegada del Espíritu Santo y por el sellamiento del Espíritu Santo, uno siendo justo ya tiene capaz de vivir con santidad. Por eso nosotros día con día necesitamos aprender de cómo ser guiado por el Espíritu Santo para llevar una vida santa, limpia, justa. Cristo dijo, ¿verdad?, a la mujer adúltera, versículo 11 de San Juan 8, ¿verdad? A una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y realmente Cristo debe haber escrito 12 veces con su dedo y final, y hasta último momento estaba sentada la mujer adúltera a la par de Cristo y viendo, oyendo de todo lo que Cristo y dice y escribe. Y final, Cristo pregunta a la mujer adúltera que no lleva absolutamente mínima obra, ¿verdad? Solo ella estaba con cabeza agachada y esperando que la mataran, apedreándola según la ley. Pero de repente, pasando un verso y otro, y se avanza, ¿verdad?, la palabra del Señor, la escritura del Señor y la predicación del Señor, final llegando al verso 11 del San Juan capítulo 8, Cristo dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dice, ninguno, Señor. Verso 10, ¿verdad? Verso 11, Jesús dijo a la mujer, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Cristo dijo a la mujer adúltera, dice, mujer, ni yo te condeno. Mujer, ni yo te condeno. Esto significa la salvación que es por la fe, únicamente sin obra, ¿verdad? Pero luego el Señor dice, vete y no peques más. Están hablando de la salvación de vida, ¿verdad? No solo salvación del espíritu de ella, sino que Dios quiere que ella lleve una vida santa, limpia, justa también. Siendo ya justa, renacida, y entonces tiene poder por el Espíritu Santo que mora en uno, llevar una vida santa, limpia, justa, contra Satanás, contra el mundo, contra la naturaleza pecaminosa que está aún en la carne todavía, ¿verdad? Entonces uno venciendo el cuerpo, venciendo el mundo, venciendo a Satanás, y pueden llevar una vida limpia, sana, justa para la gloria del Señor. Siempre hay posibilidad de, ¿verdad?, por debilidad uno caer en pecar, pero también tiene poder para vencer la tentación del mundo y al diablo y hasta su ego y naturaleza pecaminosa que está bien pegada en la carne, aún inconversa, pero así, dominando el cuerpo, uno puede llevar una vida santa y limpia y justa, ¿verdad? Por eso, importante de aprender, de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y llevar una vida aceptable, agradable, buena ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y por eso aquí están hablando cada acciones o debida acciones de justo ante cualquier confrontamiento del mundo pecaminoso y una actitud soberbia, ¿verdad?, que pertenece al diablo contra lo justo renacido y algunas situaciones y alguna maldad y el mal que hacen contra a los que son ya justo renacido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debidamente pueden actuar guiado y dominado por el Espíritu de Dios? Llevar una vida, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo final, ¿verdad? Por eso acá dice Romanos capítulo 12, verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice, ¿verdad? Aquí vamos a ver, bendecid a los que os persiguen.
¿Cómo suena? O sea, uno persigue a usted. Entonces, ¿cómo podría actuar ustedes? Sí, siendo un hombre natural, obviamente, ¿verdad? Pelearía, discutiría, ¿verdad? Y realmente respondiendo según, ¿verdad? Uno que está mal, también uno con el mal también responde fácilmente, ¿sí o no? Pero la palabra del Señor dice de una manera muy diferente. Bendecid, dice, bendecid a los que os persiguen. Algunos persiguen a usted, ¿verdad? Sin ningún razón, sin ningún, ¿verdad? ¿Por qué? Realmente uno persigue, ¿verdad? Por maldad contra usted. Entonces, ¿cómo debería responder? Señor dice, bendecid a los que os persiguen, dice, persiguen, ¿verdad? Y bendecid y no maldigáis, dice. Uno fácilmente, según la naturaleza pecaminosa, puede maldecir a los que les persiguen, ¿verdad? Sin ninguna razón, sin ningún porqué. Solo por maldad hacen mal contra ustedes. Obviamente se va a manifestar, ¿verdad? Su carácter, ¿verdad? Pecaminoso, ¿no? ¿Verdad? Y respondiéndolo con el mal también. Pero la palabra del Señor dice diferente, ¿eh? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice. Hasta palabra también, ¿verdad? Hasta como expresión oral también dice, no maldigáis, dice. Por eso aquí se están hablando sobre intervención del Espíritu Santo, quien está sellado en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Y realmente uno siendo hombre pecador, hombre natural, que nace ya con el pecado en Adán y por Adán, y criado, ¿verdad?, en este ambiente tan pecaminoso del mundo, ¿cómo no va a pecar, verdad? ¿Cómo no va a pelear? ¿Cómo no va a discutir ante cualquier persona que dañan y persiguen y maldicen y maltratan, ¿verdad? Sin ninguna razón. Entonces uno, y accionando fácilmente con una forma pecaminosa, uno, ¿verdad? Pecaría fácil. Pero ahora, a los que ya son justos, renacidos, sellados por el Espíritu Santo, están hablando ya una cosa diferente. Vamos a, ¿verdad?, acordarnos un poco de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Cristo nace hasta la muerte en la cruz, ¿verdad? Cristo ya nació humildemente, ¿verdad? En el pesebre de establo en Belén. Y criado, ¿verdad?, un natito en Egipto porque quería matar el de rey Herodes a Cristo. Por lo cual, José y María se escapan juntamente con el niño Jesús en Egipto, cumpliendo la escritura, tal como estaba escrita en el libro de Jeremías. Y luego, ¿verdad?, Cristo vuelve juntamente con José y María y quedó, ¿verdad?, en un pueblo tan chiquitito que se llama Nazaret. Ahí Cristo fue criado, ¿verdad? Como hijo de José, hijo de carpintero José, casi por 30 años. Y cuando Cristo tenía 30 años fue bautizado por el primer bautismo en agua, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y por 3 años y medio hasta ser crucificado en su bautismo, en su sangre, para cancelación del pecado del mundo entero y para cumplimiento total, según la voluntad del Padre, ¿verdad? Salvar al mundo entero con gran amor y con su propio sacrificio y entregando su cuerpo hasta la muerte, derramando la sangre. Entonces, y desde el primer bautismo de Cristo hasta el segundo bautismo, Cristo cómo vivía, con qué actitud, con qué vida, con qué verdad andar. Ya realmente Cristo estaba pasando 3 años y medio. Aunque Cristo tenía el cuerpo, ¿verdad? Cuando no come se cansa, cuando no descansa también, ¿verdad? Se duerme, no come, ¿verdad? Tiene hambre, ¿verdad? Si no se descansa, tiene cansancio en su cuerpo. Y debajo del sol se quema su cuerpo y cuando sea menospreciado, ¿verdad? Por la gente se siente avergonzado. Y realmente Cristo igual a hombre, como usted, como yo. Aunque Cristo a nivel espíritu, ¿verdad? Espíritu de Dios, el mismo Dios, pero a nivel carne, ¿verdad? Igual a usted y a mí, Él era encarnado como ser humano. Por eso Cristo es perfecto Dios, perfecto hombre. Entonces, llevando una vida por 3 años y medio, cuando Cristo ya bautizado saliendo del río Jordán, ¿verdad?
Ya en la carne, ya cargado el pecado del mundo, en su espíritu llegó el Espíritu Santo hasta el testimonio del Padre. Esto es mi Hijo, a quien tengo complacencia. ¿Verdad? Ahí se ve la manifestación de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Para cumplimiento de la salvación eterna, realmente la Trinidad se manifiesta, ¿verdad? El Padre planificador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo, el testificador, ¿verdad? Pero de repente, siendo bautizado Cristo, ¿por dónde se lleva? Al desierto, ¿verdad? Para pasar una prueba, pero demasiadamente dura. Siendo ser humano, ¿verdad? Pasar esa prueba que lleva el Espíritu Santo a Cristo en el desierto, demasiadamente difícil. Aquí poco vamos a observar para observar el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, quien hablaba y vivía y caminaba por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hasta aquí se menciona la prueba, ¿verdad? Con la cual Cristo pasó en el desierto por 40 día y noche, pasando gran ayuno y tan quebrantado el cuerpo, ¿verdad? Tan sufrido realmente por hambruna y sed tremenda que pasa dentro del desierto. Pero ahí están hablando sobre el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, dominado por el Espíritu Santo de Dios. Un poco vemos el libro San Lucas, capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Un poquito, aquí vemos. Y otra vez, San Lucas, capítulo 4, verso 1 dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, ahora siendo bautizado, ¿verdad? Por el Juan Bautista, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y eran tentados por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ya tremenda, ¿verdad? Prueba pasa. Debe haber pasado Cristo primer bautismo como el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo antes de llegar a ser crucificado en su segundo bautismo, en su sangre. Y aquí ya inicia prueba, pero una forma terrible prueba llegan, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo y entrega a Cristo, ¿verdad? En esa prueba y por medio de la tentación que viene del diablo, ¿sí? Como ya varias veces, varias ocasiones compartimos, ¿verdad? Siempre el diablo es el que domina el mundo entero con tres deseos: deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de vida. Siempre el diablo, ¿verdad? Con tres deseos domina el mundo entero y por medio de pensamientos engañosos, ¿verdad? Por eso absolutamente nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón, nuestro propio pensamiento, porque invisiblemente el diablo, ¿verdad? Pone mucho, pero mucho pensamiento en la cabeza de uno, mucho confundido, ¿verdad? Aceptan ese pensamiento engañoso y mentiroso y destructivo que viene del diablo. Cuando uno ya lo toma por confianza, ya entonces uno ya se engancha por fe en el pensamiento engañoso. Diablo puede arrastrar y esclavizarlo aún. Por eso realmente esa prueba muy dura, ¿verdad? Diablo es ser espiritual como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso uno realmente debería distinguir muy bien de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene ese deseo también, ¿verdad? Si no, uno puede caerse en la trampa, en lazo de Satanás fácilmente. Pues acá nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, y reaccionaba, ¿verdad?, ante la tentación que el diablo pone, estando en una situación tan crítica, pasando 40 días y noches de ayuno, pero en esta situación tan golpeante, Cristo, ¿verdad?, cómo actuó, cómo accionó, cómo, ¿verdad?, venció al diablo. Esto se aplicaría en nuestra vida actual, tal como nosotros vivimos con nuestro cuerpo inconverso, ¿verdad? Aún con el hábito pecaminoso mora en nuestra carne todavía,
Pero ¿cómo vencer a Satanás? Dominando la carne nuestra y llevar nuestra vida justa, santa, limpia. Este asunto, Señor, nos muestra, estando Él en su cuerpo, manifiesto, ¿verdad? Por su obra, con una sujeción total al Padre Dios y a la Escritura, que es la palabra directa, revelada de Dios, ¿verdad? Por eso aquí poquito observemos cómo Cristo, ¿verdad? Fue guiado por el Espíritu Santo, cómo pudo vencer al diablo. El verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cristo vence, ¿verdad? Con la escritura, sujeto a la escritura, venció, ¿verdad? A la tentación que el diablo puso a Cristo, pero Cristo no recibió. Nunca, ¿verdad? Aceptó esa voz del pensamiento mentiroso de Satanás. Más bien Cristo la rechazó por la escritura, defendiéndose por la palabra de Dios tal como está escrita, ¿verdad? Verso 5, ya, esta primera tentación fue, ¿verdad? Según deseo de la carne, ¿verdad? Según deseo de la carne, ¿eh? Y luego viene ya otro, ya nivel de prueba y tentación. Más bien tentación de parte del diablo. Y verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ya segundo ataque de diablo, ¿verdad? Segunda tentación es según deseo de los ojos. Así el diablo mostró, ¿verdad? Como tentando a Cristo toda la gloria, ¿verdad? Toda la gloria. Mostrando, ¿verdad? Llevando a Cristo sobre el monte más alto y mostraba toda la gloria del mundo, ¿verdad? Y de los reinos del mundo. Y diablo ya está, ¿verdad? Y poniendo ya condiciones, con tal que tú seas postrado ante mí y yo te daré todo eso, será tuyo. Porque uno me lo entregó, ahora te lo doy, porque tú me caes bien, tú me caes bien, porque tú estás postrado ante mí y me, ¿verdad? Y me adora, entonces yo te lo doy. Eso es lo que el diablo ya propone como una condición, ¿verdad? Para dominar a Cristo realmente. ¿Eh? Sí, pero Cristo, como dice, verso 8, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, dice, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Escrito está, al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás, dice. Entonces, tal como está escrita, ¿verdad? Cristo no se mueve nunca. Y ahí también, ¿verdad? Cristo decide y se sujeta y obedece total conforme a la voluntad del Padre Dios, ¿verdad? Según la Escritura. Entonces, sencillamente Cristo vence a Satanás. Satanás no puede hacer más, ¿verdad? Porque ya Cristo se defiende por la palabra y negando a sí mismo también, ¿verdad? En el medio de hambruno terrible, un hambruna terrible, ¿verdad? Cristo rechaza. Primer deseo, deseo de la carne de comer y verdad. Segundo deseo, deseo de toda verdad y la gloria, según punto de vista de los ojos. Y Cristo niega también, ¿verdad? Una escritura tal como está escrita en la palabra del Señor. Y luego, ¿verdad? Dice, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Aquí diablo está ya tentando con pana gloria, ¿verdad? Y hasta, ya vemos aquí verso 10, porque está escrito, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden. Y en las manos te sostendrán
para que no tropieces con tu pie en piedra. Tremendo. Ahí está astucia de diablo y maña de Satanás. Ahora diablo, ¿verdad? Viendo que Cristo constantemente se defiende por la escritura, por primera tentación y segunda tentación. Ahora ya tercer tentación, en este caso diablo utiliza la escritura, como está escrita, diablo usa, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Se nacen muchas religiones falsas, muchas iglesias falsas. Hoy en día muchos cristianos falsos se fabrican realmente y lamentablemente, ¿verdad? Porque utiliza la escritura, pero por su modo interpreta. Por su modo, ¿verdad? Interpretando encaja su, ¿verdad? Teoría y su religiosidad y también su doctrina, ¿verdad? Equivocada. Así que ellos quieren sujetar a la palabra de Dios, a su religión, a su doctrina falsa, a su tradición y a la enseñanza de los hombres. Así quieren manipular la palabra de Dios utilizando la escritura para convencer mayor, ¿verdad? Mayor manera a la gente que están, ¿verdad? Tan cegada realmente. Así la escritura no es para esto. La escritura primero no para interpretar primero. Segunda, la escritura no para uso personal jamás. Uso privado, peligroso. La escritura es la revelación directa de Dios. Así no se toca nunca, nunca se interpreta. Tal como está revelada, tal como está ordenada, como tal está escrita, uno se sujeta a la palabra del Señor, ¿verdad? A la orden del Señor. Así uno tiene que tomar la palabra, ¿verdad? Para obedecer y sujetarse, no para manipularla, para encajarla según su gusto, según su parecer, según su deseo, nada que ver. Por eso siempre tiene que tener el corazón limpio y corazón bien vacío también ante la presencia de Dios. Cada vez que lee la Biblia, oye la palabra y, ¿verdad? Medita la palabra, ¿ah? Para poder hacer caso a lo que dice según la orden y la revelación de Dios. Si no, ¿verdad? Poniendo su deseo centro de su corazón, quiere ver la escritura y manipulándola, ya está perdida. Porque ahí diablo mete y engaña a unos, llevan, ¿verdad? A la perdición fácil. Por eso ahora diablo manipulando en la escritura por uso privado, ¿verdad? Más bien en este caso uso diabólico según su mentira y engaño para dominar a Cristo. Por eso utiliza la escritura, ¿verdad? Para animar a Cristo y para convencer a Cristo para que Cristo sea sujeto según el deseo que el diablo quiere arrastrar. ¿Con qué diablo quiere arrastrar a Cristo, verdad? Por eso ahora, San Lucas capítulo 4 y versículo 10 y 11, ahí vemos a maña, una maña terrible y astucia de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué está escrito, diablo dice esto? ¿Por qué está escrito? A sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Así que, dicho o escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Por eso aquí Cristo capta perfectamente con qué idea, con qué fin, con qué propósito diablo propone esa escritura, tal como está escrita, ¿verdad? Aquí, San Lucas, capítulo 4, versículo 10 y 11. Esto realmente está escrito en el libro Salmos, ¿verdad? Entonces, Cristo ya captó con qué fin diablo usa esa palabra para convencer a Cristo, para arrastrarlo según su deseo, para manipularlo y gobernarlo a Cristo. Pero Cristo ni un mínimo espacio da al diablo, ¿verdad? Así captando, ¿verdad? Y directamente Cristo y se defiende y hace contra Satanás, diciendo, verso 12, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Sencillamente Cristo con escritura, con actitud de recta y santa justa, ¿verdad? Y no tentará, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Diablo, ¿verdad? Utilizando esa escritura, quería tentar, quería que Cristo tentara a Cristo, probar a Cristo, probar a Dios, más bien, ¿verdad? Así que Cristo captando el fondo de corazón de Satanás y, ¿verdad? Atacó contra la tentación
¿verdad? Del diablo. Dicho está, dice Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, y Satanás ya se alejó de Cristo porque no pudo vencer a Cristo, ¿verdad? Y con tres deseos, y realmente Cristo ya fue vencedor contra Satanás, que proponían, ¿verdad? Tres deseos en una situación tan crítica, pasando ayuno de 40 días y noche. Está el cuerpo debilitado, hasta la mente debería estar bien debilitada, pero Cristo, por la fe, nunca fue debilitado y venció a Satanás. Con la escritura, sencillamente venció al diablo, ¿verdad? Por eso aquí, poquito, vamos a estudiar siempre el diablo que se acerca a los justos, ¿verdad? También para atacarlos. Porque el león, como león rugiente, diablo es el que quiere, ¿verdad?, devorar hasta los escogidos, dice. Los escogidos no son otros, sino los que son salvos, renacidos. Como tal está escrito el libro San Mateo capítulo 22, verso 14, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos son escogidos. Muchos son llamados para que crean en el evangelio de Cristo, pero no todos creen, ¿verdad? Muchos quieren tomar puerta ancha, ¿verdad? Según su pensamiento, según su idea, según su tradición, según enseñanza de los hombres, fácilmente toman la puerta ancha, que es fácil de entender y creer, fácil, sin negación de su pensamiento, sin arrepentimiento. Así que mucha gente toma puerta ancha que lleva a la perdición. Cuesta, ¿verdad?, que uno pase la puerta angosta o estrecha, ¿verdad? Ella es la que lleva la vida, vida eterna, conforme a la palabra del Evangelio de Cristo. Por eso ahí dice muchos que son llamados y pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que creen en el Evangelio, que se compara como la puerta estrecha. ¿Sí? Uno que pasa esta puerta estrecha camina por el camino angosto, según la Escritura, según la guía del Espíritu Santo, final, ¿verdad? Sí, por eso, y hoy en día, y muchas gentes, y según, ¿verdad?, sus deseos y según sus pensamientos quieren creer en Dios. Pero ahí viene el gran error, están todavía aún aparentemente pintados, ¿verdad?, como un cristiano, pero internamente nada que ver. Nada que ver de ser cristiano. Cristiano no es así. Cristiano bíblico, cristiano renacido y verdadero cristiano no vive ni cree así tampoco, ¿verdad? Con buena negación uno vive. Como arrepentido creyó en el Evangelio, con buena negación contra sí mismo, uno camina conforme a la guía del Espíritu de Dios, conforme a la Escritura. Por eso lo que dice el Espíritu Santo nunca se hace diferente a la Escritura. Así la Escritura es la revelación del Espíritu Santo, se pegan, se identifican igual. Por eso es importante la Escritura, ¿verdad? Para chequear, ¿verdad? Según su pensamiento y deseo. ¿Eso son de Dios o no? ¿Cómo uno puede distinguir? Bien, por la Escritura, ¿verdad? Por eso hay que siempre confrontar con la Escritura y para chequeo bien de ¿verdad?, antes de su decisión, su pensamiento, su deseo, su idea, si son de Dios o no. Hay que chequear antes de comer o antes de creer, ¿verdad?, antes de tragar. Para su alimento espiritual, tiene que chequear. Por eso siempre nuestra prédica, nuestra enseñanza, nuestro sermón, todo tiene que estar escrito en la Biblia. Nuestra fe tiene que estar basada en la Escritura. Siempre, para que uno no se equivoque, ¿verdad? Para no ser engañado por el diablo. Pues brevemente un poco vamos a pasar. Primera Juan, ¿verdad? Primera Juan, capítulo 2. Sí, dice. Primera Juan, capítulo 2. Sí, verso 15 sería, Primera Juan, capítulo 2, verso 15 hasta 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Por eso aquí se mencionan tres deseos con los cuales el diablo domina el mundo entero. Por eso, siendo cristiano, renacido, realmente no viven sujeto a tres deseos, ¿verdad? Sino contra tres deseos y sujetan a la voluntad de Dios, ¿verdad? A la revelación de Dios. Así uno vive, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Por eso, y la reacción de cada justo, ¿verdad? Sería muy diferente al mundo, a cualquier pecador. Ante cualquier confrontamiento, ante cualquier situación, ¿verdad? Dificultosa. Pero esa reacción debería ser bien basada en la guía del Espíritu Santo de Dios, como Cristo actuó así, ¿verdad? Por eso, Cristo final venció la prueba en el desierto por 40 días y noche, ¿verdad? Quedando en un lugar tan incómodo. De día hace demasiado calor, de noche demasiado frío, donde no hay comida, donde no hay, ¿verdad? Agua suficiente para tomar. Y realmente Cristo estaba pasando tremenda, ¿verdad? Situación y tan golpeante, ¿verdad? Pero debía haber pasado 40 días y noche de ayuno. Viene una tentación, tres tentaciones, ¿verdad? Según tres deseos que el diablo manipula y maneja realmente, y Cristo venció al final. Por la fe, por sujeción a la Escritura, y así Dios, ¿verdad? Por Cristo Jesús nos mostró cómo de caminar nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Por eso, primer Pedro dice, primera Pedro, capítulo 2, dice aquí una palabra también importante, versículo 21. Primera Pedro capítulo 2, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, Cristo, ¿verdad? Y con su padecimiento, ¿verdad? Por nosotros, realmente Él terminó una vez para siempre nuestro pecado. Así que nos canceló nuestra deuda, que son todo nuestro pecado desde el nacimiento hasta la muerte, desde Adán hasta última persona quien va a nacer en el mundo también, ¿verdad? Así la cancelación cumplida por la sangre de Cristo una vez para siempre. Pero Cristo no solo, ¿verdad? Vino a pagar el pecado del mundo entero, sino Cristo para cumplir toda la escritura, toda la profecía y la promesa del Padre Dios, ¿verdad? Y luego Cristo nos mostró como ejemplo en caminar, mientras estamos aquí en la tierra con nuestro cuerpo pecaminoso todavía, porque a nivel de fe ya nos marca que somos ya justos santos. Una vez para siempre ya estamos listos para ir al cielo, pero a nivel de, ¿verdad? Vida cotidiana todavía estamos en la lucha. Nuestra deuda sí, como el pecado del mundo, como deuda ya está cancelado una vez para siempre. Pero aún todavía el hábito pecaminoso mora en nuestra carne y estamos en la lucha, ¿verdad? Para dominar la carne pecaminosa con el hábito pecaminoso con el cual el diablo manipula fácil aún. Pues ya cómo dominarla, cómo gobernarla, la carne pecaminosa, para no llegar a pecar. Ahí se lleva una lucha tremenda. Por eso Cristo nos mostró como ejemplo con su vida, ¿verdad? Que llevaba día con día desde su nacimiento hasta la muerte. Y más claramente están enfocados, ¿verdad? La vida de Cristo desde su primer bautismo hasta su segundo bautismo. Por 3 años y medio, como Cristo actuaba, ¿verdad? Ante cualquier confrontamiento de Satanás contra Cristo. Diablo usando, ¿verdad? Muchas veces y su propia familia, su propia también su pueblo y también muchos religiosos, muchos líderes falsos de los judíos, ¿verdad? Y también diablo, ¿verdad? Directamente por medio del pensamiento atacando a Cristo. Y Cristo también tenía la carne, ¿verdad? Y también diablo por medio de esa carne y diablo también quería, ¿verdad? Meter mucho dardo del fuego del maligno para manipulación a Cristo.
Por eso ante todo tipo de comportamiento tan variable, ¿verdad? Tan pesado y duro, Cristo nunca fue convencido por nada absolutamente. Así que Cristo super vencedor sobre toda la situación, ¿verdad? Confrontante. Por eso Cristo es el único cumplidor de la ley, el único, ¿verdad? Salvador para todos nosotros. Por lo cual Cristo es capaz para salvarnos y cancelarnos por todo nuestro pecado una vez para siempre ante el Padre. Pero siempre con su vida cotidiana que Cristo llevaba con victoria y nos mostró el ejemplo para que nosotros sigamos su pisada. Eso es lo que dice Primera Pedro capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ya verso 22, el cual no hizo pecado, si se halló engaño ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sellados. No sanado, ¿verdad? Disculpe, sanado, dice 25, porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así dice. Pues aquí nos muestra muy claramente, ¿verdad?, cómo Cristo accionó ante cualquier maldición que tiraban cualquier cantidad de personas como enemigo contra Cristo, ¿verdad? Ellos influidos por el diablo y sumergido en el engaño de Satanás y manipulación, todos los pueblos que estaban a la par de Cristo, aunque ellos son de Cristo, porque son pueblo escogido de Dios, debería actuar para favor de Cristo, pero el resultado, ¿verdad?, salió al contrario. Ellos todos atacaban contra Cristo hasta matar a Cristo crucificándolo, ¿verdad? Por la influencia de Satanás, porque todos ellos eran absolutamente pecadores y sumergidos en engaño del diablo, actuaban según, ¿verdad?, esa maldición que el diablo manipulaba el corazón de todo el pueblo, ¿verdad? Ellos al final tiran toda maldición contra Cristo. Pero Cristo nunca se conmovió en este punto, nunca se rebeló contra ellos tampoco. Humildemente, como, ¿verdad?, un cordero mansito, humilde y sujeto al esquilador, ¿verdad? Y realmente Cristo caminaba, ¿verdad?, bien humilde hasta llegar a ser, hasta ser crucificado, ¿verdad?, como un cordero en matadero realmente, ¿verdad? Cristo tenía fin de salvarnos con su sacrificio tan amoroso, pero demasiadamente cruel. Cristo muriendo de una forma tan terrible, pero Cristo al final cumplió su amor para nosotros y salvación prometida por el Padre para con todos nosotros. Ahí se ve tremenda, ¿verdad?, y realmente obra y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues ahora, y en esta escritura, Primera Pedro capítulo 2, está hablando de qué actitud Cristo, ¿verdad? Y cómo respondió ante los que maldijeron. Como dice acá, versículo 22 de Primera Pedro capítulo 2, ¿verdad? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, todos los judíos, ¿verdad?, todos seres humanos, maldecían a Cristo. ¿Sí? Pero ¿cómo Cristo reaccionó? Vamos a ver, versículo 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino más bien bendición, ¿verdad? Cuando padecía Cristo hasta morir en la cruz, ¿verdad?, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Cristo ya fue totalmente maltratado y sentenciado, ¿verdad?, en pena de muerte, pero injustamente. En Cristo no haya ningún pecado. Poncio Pilato es el testigo, investigando de todo detrás de Cristo. No hay nada, ¿verdad?, causa de matar a Cristo. Poncio Pilato arrastrado, ¿verdad?, por la manipulación de los judíos que querían hacer alboroto contra el gobierno, ¿verdad? Poncio Pilato. Entonces, él, ¿verdad? Poncio Pilato, con miedo de ser tan atacado por alboroto de judío, él entrega fácil, lavando sus manos en agua, en un balde realmente, ¿verdad? Diciendo que yo soy inocente con la sangre de este justo, dice. Entonces, ustedes si llevan, ustedes, ¿verdad? Y cancelan. Y también, y tomarán cuenta, dice, ¿verdad? Por esta sangre de justo. Final, ¿verdad? Poncio Pilato entregó a Cristo en la mano de judío. Y ellos final lo matan a Cristo. Y Cristo crucificado tan injustamente, ¿verdad? Cristo, ¿qué dice? Primer, ¿verdad?, oración ante Padre, primer palabra que salió de la boca de Cristo crucificado, nuestro Señor Jesucristo. Esto. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cristo pidió más bien al Padre que lo perdone. Más bien si Cristo, ¿verdad?, con mucho motivo dice esto, ¿verdad? Y Cristo primero no tiene ningún rencor hacia ellos. Cristo sigue amando a ellos. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo sigue amando a ellos, por lo cual Cristo ya oró al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cristo más bien, ¿verdad?, pidió perdón, el perdón, ¿verdad?, hacia todo el mundo entero. Así los judíos son representantes del mundo entero. Esa oración es para todo el mundo entero. Por su ignorancia, por sus cegueras espirituales que están haciéndolo, dice, ¿verdad? Perdónalos. ¿Por qué Cristo oró que el Padre perdonara? Porque Cristo es el que cancela también, ¿verdad?, por el pecado del mundo entero. Por eso Cristo primero tiene actitud amorosa hacia ellos total. Luego, Cristo es el que cancela por ese error, por esa injusticia, por esa maldad, por esa falsa sentencia injusta, ¿verdad? Pero Cristo al final cumple la salvación eterna en la cruz con su muerte. Por eso él, contando con el Padre, Dios dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Quién es el que cancela la paga del pecado del mundo entero? Como el alfa y omega, el principio, el fin, primero, último. Así que por todos los pecados del mundo entero, Cristo es. Por lo cual Cristo ora y pide al Padre que perdónalos. ¿Por qué? Cristo cancela por todo su pecado. Más bien, ¿verdad?, esa rebeldía, maldad y toda esa desobediencia y rebeliones de los judíos y del mundo entero, Cristo absorbió, ¿verdad? Y él cancela ante el Padre para llevarnos, santificándonos, justificándonos con su sangre. Cristo murió y final oró para bendición de todo ello. Así Cristo, ¿verdad?, no reacciona jamás según la naturaleza pecaminosa, como cualquier ser humano que está acostumbrado de pelear, discutir y, ¿verdad?, realmente llevar una vida tan perdida y caída realmente, ¿verdad?, reaccionando ante cualquier amenaza injusta de alguien. Cristo era totalmente diferente. Así es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Exactamente conforme el Espíritu Santo Cristo reacciona, ¿verdad? Y hasta su muerte en la cruz, en el medio de gran dolor y vergüenza, y también por la sentencia injusta, por la ira, ¿verdad?, de rebeliones de los judíos, a los cuales Cristo ama tanto. Pero en el medio de toda esa situación, Cristo respondió, ¿verdad?, con una bendición, orando al Padre Dios que los perdone, porque Cristo cancela por todo su pecado, por su muerte, por su derramamiento de la sangre. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos mostró como ejemplo, ¿verdad?, también cómo nosotros actuar mientras vivimos aquí en la tierra, en el medio de la carne pecaminosa, cómo no pecar y cómo
hacer la justicia en nuestra vida, tal como ahora Romanos capítulo 12 nos enseña, ¿verdad? Está hablando sobre este detalle, como donde leímos hoy, ¿verdad? Romanos 12, desde verso 14 dice, ¿verdad? Yo leo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, así dice. Por eso, Señor, con su vida, ¿verdad? Con su vida actual nos mostró cómo nosotros vivir aquí en la tierra mientras estamos en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Por eso es importante que uno sea guiado por el Espíritu Santo, sea controlado por el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada justo renacido. Por eso importante. Por ejemplo, uno sin ser renacido, así que sin el sellamiento del Espíritu Santo, quieren llevar, ¿verdad?, una vida justa como tal está mencionada en la Biblia, ¿verdad? Indicando a lo justo. Siendo pecador, quieren vivir como justo. Ahí nace mucha hipocresía. Internamente no tiene amor, no tiene, ¿verdad?, este cambio, no tiene esa transformación, pero externamente tiene que mostrar para que sea vistosa la actitud o la vida de uno. Internamente no está nada cambio, ni amor, ni bendición para uno. Pero, ¿verdad? Tiene que decir con bendición y tiene que mostrar su forma de amar a otro vecino que hacen contra uno. Ahí nace ¿qué? Hipocresía. Su corazón una cosa, su boca otra cosa, su corazón una cosa, su actitud y manifestación de obra otra cosa. Eso se llama hipocresía. Cuán grandemente Cristo estaba exhortando a los fariseos y escribas, San Mateo capítulo 23, ¿verdad? El libro San Mateo capítulo 23 están hablando constantemente exhortación y regañazo fuerte contra los fariseos y escribas que eran líderes los judíos, pero ciego guía, hipócrita, ¿verdad? Constantemente Cristo están hablando, ay de vosotros, fariseos y escribas hipócrita, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor está diciendo a los judíos, verdad? Hipócrita, hipócrita, hipócrita. No solo judíos, verdad, sino más bien a los líderes judíos, a los fariseos y escribas. Hipócrita, hipócrita. Constantemente el Señor dice hipócrita que son ellos. ¿Por qué? Apariencia sí tiene, pero internamente otra cosa. Ahora ya cristiano renacido, primero interiormente está salvado, sanado, transformado con el renacimiento. Por eso el Espíritu de Cristo mora ya en la conciencia, en el espíritu de cada justo renacido por la fe, sin obra, ¿verdad? Entonces ahora ya siendo sellado del Espíritu Santo, ahí se crea una vida, una obra ya buena, nueva y justa, que sea aceptable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso, si realmente uno que está conmovido por el amor tan grande del Señor, siendo liberado del pecado por la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo, por su derramamiento de la sangre, uno que reconoce ese amor tan profundo y grande, uno, ¿verdad?, ante cualquier, ¿verdad?, maltrato de ser que confrontan injustamente y maldicen y persiguen injustamente contra gusto, realmente ellos pueden reaccionar, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En esto ya se va a perfeccionar. Ya siendo justo reciente renacido, pueden actuar todavía con su naturaleza pecaminosa y antigua, pero ya crecido más y más por la palabra y bien criado en la iglesia santa de Cristo y según la revelación y guía del Espíritu Santo, y ahí se viene ya buena madurez y crecimiento, y uno ya final lograría, ¿verdad?, este rango de llevar una vida limpia y sana, justa. Tal como Cristo vivió, uno puede seguir esa pisada ejemplar de Cristo. Por eso ahora Pablo, ¿verdad?, según la revelación de Dios, está diciendo esto, ¿verdad? Como tal, verso 14 de Romano 12 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice. Ya pueden. Cristiano renacido ya pueden por Cristo Jesús, que mora por el Espíritu Santo. Por eso ahora dice en cada parte de la epístola de apóstoles y están diciendo muy detalladamente sobre este punto, ¿verdad? Y un poco vemos el libro Gálatas capítulo 5, ¿verdad? El libro Gálatas capítulo 5,
Ahí están hablando sobre la libertad que el Señor nos ha ofrecido por su evangelio, ¿verdad? Pues ahora dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso ya Cristo con su sangre, con su derramamiento de la sangre y por el sellamiento del Espíritu Santo, como tal está escrito en el libro Corintio también, ¿verdad? Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces uno ya disfruta la libertad verdadera que viene por la revelación del Espíritu Santo. Uno en su conciencia plena libertad ya disfruta, ¿verdad? Entonces, esa libertad tiene que ser bien también y guardada para que no acepte cualquier una doctrina, ¿verdad? Esclavizante jamás. Por eso Pablo aquí lucha contra, ¿verdad? Doctrina de judaísmo que hablan de circuncisión. Con tal que no sean circuncidados, no puede ser salvo. Mentira. ¿Verdad? La salvación nunca por mínima obra, sino por la sangre de Cristo, por su pago hecho, por su gran amor, por todo nuestro pecado una vez para siempre. Ahí no se mete mínima obra nuestra. Por eso hoy en día mucha gente se confunde, ¿verdad? Haciendo oración de fe, acepta a Cristo, ya está equivocado. Es igual a circuncisión de la cual exigían los judíos para llegar a ser salvos. Cada vez que peca tiene que pedir perdón, otra obra, todo eso es mentira. Una doctrina inventada por los hombres, las cuales, ¿verdad? Nunca habla la Biblia. Por eso Pablo siempre confronta, ¿verdad? A la doctrina judaizada constantemente. Entre toda esa doctrina judaizada, el peor es la circuncisión. La circuncisión era señal de la fe, no para fe, ¿verdad? Así que, según la palabra del Señor, Abraham fue salvo por la fe. En Génesis capítulo 15, verso 6 dice, y luego, Señor manda a Abraham, primera vez, ¿verdad? Manda que sea circuncidado y él, y también toda su familia y todo su esclavo comprado por él también. Diciendo en Génesis capítulo 17. Así que la circuncisión habla después de la salvación de Abraham por la fe, ¿verdad? Pero judío, ¿qué dice? Tiene que ser circuncidado y luego será salvo, dice mentira. Por eso no tiene que aceptar cualquier doctrina esclavizante, jamás, ¿verdad? Por eso hay que cuidar muy bien este punto. Y pero después, ¿verdad? Constantemente están hablando sobre el funcionamiento del Espíritu Santo, como Gálatas capítulo 5, versículo 16. Sí, Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Por eso uno tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, uno no está bajo la ley. ¿Qué significa? Uno no se esfuerza con su propio esfuerzo, sino el Espíritu Santo mismo lleva paso a paso a uno. Por eso uno, sí, por supuesto, con sujeción y obediencia, conforme a la palabra escritura, la guía del Espíritu Santo tiene que caminar. Pero en esto el Espíritu Santo apoya, por eso no se siente tan abatido y cansado, no, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad? Apoyando a lo justo que llevan su obediencia, sujeción conforme a la palabra de Dios. Por eso con buen descanso uno puede llevar una vida, ¿verdad? Limpia, sana, justa. Más bien ahí viene felicidad verdadera y gozo, ¿verdad? Tan grande que viene de lo alto del Padre Dios también. Sí. Por eso San Mateo capítulo 11, versículo 28 a 30 dice así, ¿verdad? Venid a mí todo lo que está ahí cargado y trabajado, porque yo haré, dice, descansar, dice, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajado y cargado, yo os haré descansar. Y luego dice Señor, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que
soy manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde, entonces vuestras almas hallarán descanso, dice. Porque mi yugo es fácil y ligero. El yugo del Señor y la guía del Espíritu Santo y cada palabra escritura y en obedecer se siente gran alivio, gran gozo más bien. El Espíritu Santo está junto en esa obediencia y sujeción de cada justo. El Espíritu Santo apoya a la vida justa y limpia, santa de justo. Por eso uno final, llevando el yugo con sujeción y obediencia al Señor, se siente este yugo tan fácil y ligero. Y luego su alma haya gran descanso más bien. Por eso, el que está guiado por el Espíritu Santo no está bajo la ley, así dice Gálatas capítulo 5, versículo 18, ¿verdad? Por eso aquí se ya manifiestan, ¿verdad? Obra de la carne y fruto del Espíritu Santo. Y luego final dice, versículo 25, un poco vemos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, ya el Espíritu Santo ya está acompañado con nosotros, así que si vivimos por el Espíritu, ¿verdad? Primero ya el sellamiento del Espíritu Santo por nuestra eterna salvación y luego el Espíritu Santo ya sellado vive y camina y trabaja junto en nosotros, ¿verdad? Entonces, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Por eso aquí están hablando sobre actitud, cómo tomar, ¿verdad? Cuando viene algún ataque, persecución, cualquier maltrato del mundo, de cualquier pecador es injusto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros reaccionar? Aquí, Señor, están hablando que andemos con el Espíritu. Como Cristo actuó con el Espíritu Santo ante cualquier comportamiento injusto de los fariseos y escribas y también como ancianos y como era el principal sacerdote de los judíos y ante cualquier pueblo ciego espiritual, Cristo realmente con compasión actuaba ante ellos. Ante su persecución y amenaza contra su vida, Cristo realmente humildemente, ¿verdad? Recibían de todo y respondían de una manera tan amorosa, perfecta y justa, ¿verdad? Así, solo uno, ¿verdad? Como hombre natural pecador no puede, pero con el Espíritu Santo de Cristo, guiado por el Espíritu de Dios, andando con el Espíritu Santo, sí puede lograr. Por eso, la palabra del Señor constantemente están hablando sobre vida por la fe, ¿verdad? Es una revelación y guía del Espíritu Santo. Por eso acá Romanos capítulo 12 están hablando sobre este tema, ¿verdad? Donde recién y leímos y aprendimos, ¿verdad? Versículo 14 dice, Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y os maldiga, y no maldigáis, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pues aquí están hablando acción amorosa, ¿verdad? Hasta los que persiguen no responden con maldición, sino, ¿verdad? Con bendición. Por eso, y guiado por el Espíritu de Dios, uno ya puede llevar una vida así tan transformada. Por eso, primero, regeneración. Así que el renacimiento sellado del Espíritu Santo viene renovación de vida por el Espíritu de Dios paso a paso. Por eso, constantemente, el libro Romanos debe haber hablado de la salvación que viene absolutamente por la fe, sin obra nuestra, ¿verdad? Solo por la fe en el Evangelio de Cristo, el cual es el poder de Dios, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree, dice, ¿verdad? Y luego nos enseña de cómo vivir, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a aprender constantemente, ¿verdad? En el libro Romanos, ¿verdad? Sí. Por el tiempo y hasta aquí, ¿verdad? Y luego, hoy en 8, vamos a seguir paso a paso con la vida justa guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Por su gran sacrificio nos salvó una vez para siempre. Luego, Señor, nos cuida y nos guía, y nos bendice, nos fortalece, para que podamos confrontar contra el mal,
contra el mal, contra el diablo, contra el mundo, pero con corazón tan sólido, haciendo lo que Dios nos manda. Señor, aunque el mundo nos maldice, pero nosotros respondemos con la bendición, orando para ellos. Y también, Señor, buscando bien de ellos, para que ellos sean bendecidos como nosotros, siendo renacidos, salvo, justo, y sean pueblo santo, distintivo de Dios, Señor. Sí, Señor, muchas gracias por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, llevaremos nueva vida, bien renovada para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por todo. Y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y todos nuestros invitados. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces, muchos saludos a toda su familia a la par de ustedes. Nos veremos, ¿verdad? Hoy en 8, sin falta, para continuación de aprendizaje con la vida santa y justa, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, hoy hasta aquí. Buenas noches, hasta luego.